Los intereses económicos de las personas y muchos otros intereses de la población han ido provocando que en los últimos años la población de México se convierta en eminentemente urbana. Esto ha dado como resultado la conformación de grandes ciudades denominadas metrópolis. Y esto acarrea también como consecuencia un impacto negativo sobre los entornos naturales y la ecología alrededor de estas grandes ciudades. En este programa hablaremos de los efectos de la expansión urbana sobre los ambientes naturales. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, los fenómenos económicos, las ambiciones de la población, total, una serie de eventos que han ocurrido en el paso del tiempo han provocado que se dé una explosión urbana y el desarrollo de grandes ciudades. Entonces, este día vamos a hablar precisamente de los efectos de la expansión urbana sobre ambientes naturales. Y para ello hemos invitado al maestro en ciencias León Staines Díaz, quien es profesor de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro León, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación al programa. Encantado de estar aquí con su auditorio. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros, porque ya habías estado con nosotros también hablando alguna vez de urbanismo, pero qué bueno que ahora podemos platicar de nuevo contigo de este tema de los efectos de la expansión urbana sobre los ambientes naturales. León, ¿podemos platicar en qué época, si es posible decir en qué fecha, la población de México pasó de ser prioritariamente rural a ser prioritariamente urbana? Claro, doctor. Es muy interesante cómo los procesos urbanos están siempre ligados a otro tipo de fenómenos. En el caso de la expansión urbana, mucho del crecimiento es atribuible al crecimiento económico del país y de los países en general. En el caso de México, la expansión urbana y digamos la concentración de los habitantes en el ámbito urbano más que el rural empieza a darse a partir del fenómeno conocido como el milagro mexicano. En la economía de los años 70 empezó un crecimiento del Producto Interno Bruto a razón del 6.6% anual en promedio, lo que llevó a un gran auge de los ámbitos industriales que estaban localizados eminentemente en las ciudades. Esto llevó a una migración a las ciudades que empezó a aumentarlas. Para dar un ejemplo, en 1970 México tenía apenas 48 millones de habitantes, es decir, un tercio de lo que tiene ahora, un poco menos de un tercio de lo que tiene ahora. Y de todos ellos, solamente el 47% habitaba en ciudades, es decir, en ambientes urbanos. De ese 47%, pues estamos hablando de menos de la mitad de la población. Para 1980 ya se había convertido en el 55% de la población. En 1990 ya era el 63.4% de la población que vivía en ciudades, y para el 2005 estamos hablando de casi el 70% de la población en áreas rurales. Es decir, empezó este proceso a partir de la industrialización de las ciudades, de cómo esta industria llamaba por una necesidad de obreros y trabajadores, y la migración del campo también a las ciudades que se dieron en diferentes épocas y a diferentes velocidades. Podemos decir que los años que marcan el cambio de nuestro país de un ambiente rural a un ambiente urbano fue en 1980, cuando se rompe este umbral del 50% y llegamos al 55% de población urbana en el país.
Por muchos años se habló de la Ciudad de México entre las grandes ciudades del mundo. Se hablaba de Sao Paulo, de Tokio, de la Ciudad de México como las ciudades más grandes del mundo. Pero es en estas mismas fechas donde ya en México país, no solo la Ciudad de México, podemos empezar a hablar de megalópolis, cuando las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, empezaron ya a ser consideradas megalópolis. Aquí estamos hablando de dos fenómenos que, aunque están ligados, tienen ciertas diferencias de definición. Por un lado, sí, las metrópolis, las primeras veces que se identificaron las metrópolis fueron en los años 70, justo en este crecimiento que empezaba en la ciudad. Según un estudio del Colmex, en los años 70, que se realiza el primer estudio a grandes rasgos de cómo habitaba México, sus ciudades y sus territorios, solamente se detectaron 12 zonas metropolitanas. Estas eran la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Torreón, León, Tampico, San Luis Potosí, Chihuahua, Orizaba, Veracruz y Mérida. Para ponerlo en contraste, hoy día, 2015, a partir de 2015, la SEDATU, el INEGI y la CONAPO llevan a identificar 74 zonas metropolitanas en el país. Es decir, de 15 solamente que eran en los años 70 a 74 que es ahora. Y es muy interesante ver cómo a partir también de los años 70 y de los años 60 empieza a haber esta consideración de megalópolis. Y en México, como las consideramos las megalópolis, aunque hay criterios que difieren un poco, pero si metrópolis es más de 2 conurbaciones de distintos municipios que se unen, es decir, como en el caso de Monterrey, que en nuestro caso somos 9 municipios los que se unen para crear la metrópoli. Una megalópolis serían 2 metrópolis que se juntan. La megalópolis más, o que se llegan a juntar, no solamente territorialmente, sino también en cuestión de las funciones territoriales complementarias, como comerciales. Esa es una de las más importantes. La megalópolis por excelencia de México es la que se da en la Ciudad de México y los estados circunvecinos. Para poner un ejemplo cómo una megalópolis es considerada, veamos lo que sucedió hace 7 años con la incorporación o el desarrollo del Hoy No Circula. El Hoy No Circula no solamente funciona hoy en día para la Ciudad de México, sino que tiene incluso las ciudades de los estados vecinos, porque trabajan dentro de una misma dinámica urbana. Al final son complementarias y al final terminan trabajando juntos. Eso es una megalópolis, una metrópolis que se juntó y que se fue creciendo de tal medida que las funciones se han hecho una sola, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos pensar de la población en México? Hoy en día, ¿cómo podemos pensar cuál es el porcentaje de la población de México país que realmente vive en zonas urbanas? En México, hoy día, según el censo del 2010, que es el más exacto, tenemos 77.8% de la población que vive en zonas urbanas. Ahora mismo, y bueno, por cuestiones del COVID y de toda esta emergencia sanitaria, se suspendió el censo del 2020, aunque tengo entendido que ya se está reanudando, en donde vamos a tener la certeza de cuál es la población que está en áreas urbanas actualmente, pero el último dato que tenemos y el más exacto es este 77.8%, aunque seguramente hoy es todavía más. De este 77 o casi 78% que vive en zonas urbanas, el 74%, los 74 zonas metropolitanas absorben el 83% de la población urbana nacional. Es decir, la mayoría de esta población que vive en zonas urbanas vive en metrópolis, como lo que hablamos hace un momento. Y es importante mencionar que México, con este casi 80% de población que vive en condiciones urbanas, está muy por arriba del promedio mundial. El promedio mundial, según el Banco Mundial, apenas llega al 56%. Estamos hablando de que México sobrepasa por mucho estos porcentajes. Es decir, México es
predominantemente urbano. Muy bien, León, es tiempo de hacer un corte, pero bueno, me gustaría que después platiquemos de cómo esto que me estás diciendo ha impactado a la naturaleza alrededor de estas zonas urbanas. Con gusto. Vemos contigo. No se vaya, estamos platicando con el maestro León Steines de los efectos de la expansión urbana sobre ambientes naturales. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. León, nos quedamos platicando de cómo se ha dado en México este crecimiento de las ciudades y cómo la población se ha hecho urbana, o sea, la población de este país se ha hecho prioritariamente urbana. Pero, ¿qué ha pasado con los ecosistemas alrededor de estas grandes ciudades? ¿Cuáles son las implicaciones más importantes sobre la naturaleza que ha tenido este proceso de expansión de las áreas urbanas? Pues desafortunadamente el crecimiento urbano va a tener un impacto a la naturaleza, eso es sin duda. Cualquier actividad humana dentro de la naturaleza va a tener un impacto. Y no ha sido la excepción en México. En México este crecimiento urbano, como bien lo hablábamos hace unos momentos, está ligado al crecimiento económico y el crecimiento económico a la vez está ligado al crecimiento del sector empresarial. Y desafortunadamente las prácticas empresariales no siempre han sido, digamos, socialmente responsables ni ecológicamente responsables. Ha representado un impacto muy potente sobre los sistemas naturales, lo que ha llevado que, bueno, tengamos problemas en ese sentido. Y no solo eso, el crecimiento de la población también impacta en el territorio que se ocupa. Y cada vez vemos cómo hay más afectación a las áreas naturales para urbanizarlas, para meter personas, básicamente. Para desarrollos familiares, unifamiliares y multifamiliares que de alguna manera tienen un impacto en los sistemas naturales. Para poner un ejemplo de cómo ha crecido cómo ha sido este impacto en las ciudades y en la naturaleza, en el Monterrey, que es el ejemplo más cercano que tenemos, el área metropolitana de Monterrey para 1980 había alcanzado aproximadamente alrededor de 2 millones de habitantes. Es decir, hace 40 años había 2 millones de habitantes. Hoy tenemos casi el doble o un poco más del doble de esa población en el área metropolitana de Monterrey, es decir, arriba de los 4 millones de habitantes, 4 millones y medio. Mientras que la población se dobló en estos 40 años, el espacio que ocupa la ciudad, es decir, el espacio físico, la mancha urbana, creció 5 veces. Eso nos está hablando de que ha habido un crecimiento desproporcionado con la población, que tiene que ver también con los ideales de vivienda que se tienen en nuestra ciudad. Es decir, buscamos viviendas que cumplan ciertos requisitos, viviendas unifamiliares, viviendas con patio, viviendas que buscan un ensimismamiento familiar, y eso nos ha llevado a ocupar todavía una mayor plancha en el territorio. Y eso obviamente va a tener otras repercusiones como pues los hábitats que se tienen que destruir para acondicionarlos para la vida humana. Uh-huh. Pero parece ser que en este crecimiento, específicamente que se ha dado en Monterrey y que creo que se da prácticamente en todas las ciudades del país que han crecido igual que Monterrey, se está abatiendo la zona natural que hay alrededor de la ciudad, vamos, a donde la mancha urbana está creciendo, pero también se han olvidado de dejar en el centro, en ciertas partes de esa mancha urbana, áreas verdes, áreas naturales que sirvan de paliativo a toda esa contaminación y a toda esa estructura que se da dentro de una gran ciudad, ¿no? Así es, es muy correcto. El desapego que se tiene al espacio público en la ciudad así es grandísimo, y este desapego al espacio público ha devenido también en un desapego a los ambientes naturales. Es decir, los ambientes naturales no se toman en cuenta lo suficiente
en la regulación o en la formulación de políticas públicas urbanas. Y bueno, el impacto que tiene un mal espacio público en la población se ha visto muchísimo. Tomemos de ejemplo la situación que tenemos ahora. Si tuviéramos un espacio público de calidad, tendríamos una vida completamente distinta. Y desviándome un poco del tema, pero que definitivamente está ligado, nos han hecho mucho hincapié los medios y los gobiernos locales y nacionales en que tenemos que estar con una sana distancia en el espacio público o el espacio privado, es decir, 1,5 metros de distancia entre una persona y otra para combatir, digamos, esta aspersión de esta nube que se habla cuando hablamos, ¿no? Sin embargo, yo cuestionaría en qué banqueta o en qué acera de nuestra ciudad realmente se puede estar a una distancia de 1,50 de una de otra. Si la banqueta misma a lo mucho mide 1,50. Entonces tenemos que ver esas repercusiones, ¿no? Cómo afecta una cosa que aparentemente no tiene que ver con la ciudad o con la salud, pero la infraestructura urbana impacta muchísimo en todos estos temas. Sí, bueno, y además el tamaño de habitaciones que regularmente tienen las casas denominadas de interés social en terrenos de 7x10 o 7x15, con cuartos de 3x3, en familias con 6 miembros, pues igual cómo se da dentro lo de la sana distancia, ¿no? Exactamente. Es algo muy complicado. Hay muchas implicaciones, porque parece ser que solo pensamos en el impacto de la naturaleza, específicamente en Monterrey, cuando empezamos a oír de hablar de los osos que se están metiendo a las colonias que están pegadas a la Sierra Madre. Y eso sí como que nos llama mucho la atención, es el impacto fuerte de la naturaleza, pero no pensamos en el resto de la fauna, animales más pequeños que regularmente también se ven afectados. Vamos, desde insectos, arácnidos, roedores pequeños que viven en la periferia y que viven precisamente en el otro lado de la ciudad de Monterrey, opuesto a donde están las montañas, y también es fauna y también es naturaleza que, aunque sea de tipo desértico, estamos afectando, porque en el nuevo pensamiento del desarrollo urbano de Monterrey, que ahora involucra 12 municipios, pero hay un mapa por ahí que involucra 18 municipios. Vamos, están metiendo a Salinas Victoria, El Carmen, una serie de municipios que están hacia el norte de la ciudad. Pues esto con ríos como el río Pesquería, que de por sí ya estaba problemado, que se va quedando en medio, como tenemos el Santa Catarina también en medio de la ciudad. Y bueno, total que es un impacto por todas partes, ¿no? O sea, el crecimiento urbano va desbaratando y va llevándose todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y parece ser que no tenemos un buen esquema de planeación. Así es, y tiene que ver con este demérito que le damos a la naturaleza o a algunos sistemas naturales más que a otros. Como bien menciona, hay muchas veces que se ve el desierto o se ven las áreas semidesérticas y se dice con cierto desdén: aquí no hay nada, podemos hacer aquí cosas o aquí urbanizar. Pero no se toma en cuenta que ese nada también contiene vida, también es un ecosistema y también tiene que ser preservado como tal. Pensamos que porque no es tan frondoso como un bosque es menos válido que el bosque, pero también cumple ciertas funciones vitales y ciertas funciones como los ciclos del agua, etcétera, ¿no? Los ciclos del agua es bien importante cómo los hemos abatido en la ciudad. Al impermeabilizarla con concreto, impedimos que el agua pueda penetrar y alimentar los mantos freáticos y a su vez salir y generar este ciclo, ¿no? Que ya conocemos, que nos enseñaron desde la escuela. Y creo que eso es bien importante, cómo estamos ahora cada vez urbanizando con estas viviendas que se están haciendo en las montañas, formales e informales, pero me quiero enfocar en las formales, ¿no? Que son mucho más grandes y que tienen un permiso de construcción emitido por un municipio, pero el impacto es enorme y el impacto futuro es enorme, y las inundaciones que vemos cada tanto nos lo demuestran. Creo que fue muy interesante ver los efectos del huracán Hanna, que acaba de pasar hace un par de semanas, con el río Santa Catarina lleno de árboles que paró de alguna manera esta fuerza
tan tremenda que tiene el agua, muy diferente a los impactos que hubo en otros huracanes. Y aún así, aún y con eso, vimos o hemos visto en los últimos años que ha habido propuestas inclusive de algunos políticos o de algunos empresarios de colocar estructuras arriba del río, porque otra vez, como no hay nada, vamos a poner nosotros cosas. Hay que ocuparlo. Ese nada está lleno de vida y está lleno de contención y está lleno de temas que tienen que ser preservados. Sí, realmente el río Santa Catarina es digno de mucho análisis, pero es tiempo de hacer otro corte, León. Volvemos contigo en unos minutos. Con gusto. Gracias. No se vayan, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el maestro León Staines Díaz de los efectos de la expansión urbana sobre ambientes naturales. León, ya platicamos de cómo se da el crecimiento de las ciudades, el impacto sobre la naturaleza. Quisiera que nos platicaras hoy en día esto de la expansión urbana en términos de infraestructura, pues demanda una serie de cambios y de cosas, ¿no? Tiene que ver con transporte, seguridad pública, alumbrado público, agua, drenaje, etcétera. Todo esto requiere de dinero, requiere de infraestructura, porque a veces vemos que crecen las colonias, pero no sabemos que ya previamente hubo toda una situación de desarrollo urbano antes de que la gente empiece a construir casas o se vayan a vivir ahí. Esta situación, si la vemos, pues ha acarreado muchos problemas en el paso del tiempo en Monterrey. ¿Piensas tú que es práctico y rentable el proceso de expansión original de la mancha urbana si pensamos en este Monterrey o en cualquier otra ciudad de este país? Creo que definitivamente hay que replantearnos todos los modos de vivienda que hemos tenido. Las ciudades están inequívocamente en crisis. El gasto de energía que se tiene y el desperdicio de energía es tremendo. Me parece que una ciudad como la hemos visto en Monterrey, sobre todo, y en otras ciudades que han crecido con el ejemplo de esta mancha urbana extendida y unifamiliar, ha generado problemas directos e indirectos. Directos primero con la provisión de infraestructura. Para generar una mancha urbana horizontal o un crecimiento horizontal, la infraestructura tiene que ser mucho mayor. Es decir, para llegar a 100 casas se tienen que hacer ramales mucho más largos que si estas 100 casas estuvieran en un edificio o estas 100 viviendas estuvieran en un edificio, por ponerlo en un ejemplo muy burdo. Pero también esto ha generado pues problemas de vigilancia. No es lo mismo que por decirlo así, la policía vigile una extensión en metros cuadrados mucho mayor que algo que podría ser más concentrado con viviendas multifamiliares. Lo vemos en todos lados, lo vemos con los tiempos de conexión, con el gasto de infraestructura directa y también con los gastos de infraestructura indirecta. Vamos a poner el ejemplo de la infraestructura de llevar agua y drenaje. Si hay alguna fuga de agua, va a ser mucho mayor la probabilidad de que esta fuga vaya a hacerlo en ramales extendidos, como es la vivienda unifamiliar, que en ramales concentrados, como son las viviendas multifamiliares. Esto implica gastos mayores, esto implica otro tipo de temas indirectos. El tema de la transportación es bien importante. Hemos visto cómo los tiempos de traslado en las ciudades en México y en el mundo en general han ido en crecimiento, sobre todo cuando se orienta la expansión urbana a la extensión horizontal. Y esto genera pues también problemas de sociabilización, porque la gente pasa más tiempo en el transporte público o en sus traslados que en sus viviendas o en sus trabajos o tiempo simplemente lúdico o de otro tipo de temas. Entonces, creo que definitivamente se tiene que replantear la manera en que hacemos las ciudades, se tiene que replantear los esquemas que tenemos en nuestros imaginarios como los ideales
Y también se tiene que complementar, es decir, si vamos a cambiar el esquema de vivienda a uno que sea de multifamiliar, donde podamos tener una densidad media o alta, también se tiene que compensar con el espacio público de calidad, con lo que no vas a tener en tu vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Pues total que se hace una serie de complicaciones que yo espero que en el futuro la gente entienda, porque también parece que no tenemos una cultura para vivir en multifamiliares. O sea, la idea ha sido todavía hasta las generaciones de tu edad, creo que todavía es tener una casa en un terreno y con un patio, no tanto vivir en departamentos. Pero bueno, creo que incluso la nueva generación está pensando ya no tanto en ser el dueño de un departamento en un multifamiliar, sino rentar y poderse cambiar de área de la ciudad de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la situación que necesita en su entorno, ¿no? Entonces creo que esto va a cambiar. Muy bien, León, rico tu mensaje. Pues es un gusto volver a platicar contigo. Creo que tus contribuciones al pensamiento sustentable son muy importantes y espero verte de nuevo en Mundo Sustentable y pues poder tener una reunión contigo cuando ya seas doctor y vuelvas a nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación y con mucho gusto estamos por acá cuando sea posible. Gracias. Mire usted que nos ha dicho el maestro León Steines, hay que pensar. Hemos vivido de algún modo, pero es tiempo de empezar a desaprender lo que tenemos como un conocimiento hecho y aprender nuevas cosas para poder tener una ciudad mejor. No se olvide que siempre le digo que usted es parte importante de este cambio. Gracias.